pretendiendo. Entonces lo que hacían era apedrear a tal profeta. Si el profeta no hablaba conforme a lo que ellos querían, si no les daba gusto, entonces la solución más sencilla era apedrear a ese profeta. Eso lo vimos luego, después de que el Señor Jesucristo entrega su vida en el madero. Viene el Espíritu Santo y comienza la obra de evangelización dentro de Jerusalén. Vemos a Esteban, quien es conocido como el primer mártir de la iglesia, que fue apedreado porque les habló, les dijo, entronando o empoderando, como está de moda esta frase ahora, al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y les dio testimonio y les habló desde el principio hasta el momento en que Yeshua fue sacrificado, llevado al madero por ellos, y esto no les gustó. Dice que era tanto lo que ellos sintieron en su corazón que antes que arrepentirse, que convertirse, la solución fue apedrear a Esteban. Por eso el Señor le está diciendo esto, porque ya había pasado también en la antigüedad, antes de Cristo, ya muchos profetas habían sido apedreados por ellos porque no traían la palabra que a ellos les gustare o que diera sustento a las equivocaciones que ellos venían manejando. ¿Ok? Y dice, ¿cuántas veces quise juntarte? Porque cada vez que vino un profeta enviado de parte del Padre, cada vez que vino alguien, que se levantó alguien a tratar de juntarlos, de unirlos como pueblo, ellos, dice la Escritura, no quisiste. ¿Ok? Entonces el Señor le da como una sentencia: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque aquel que es señor de la casa, ellos no le recibieron. ¿Okay? Si leemos, iglesia, todo el capítulo 23 de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que es el capítulo o el pasaje en la Escritura donde más fuertemente habla el Señor en contra de la clase religiosa. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar hoy, de lo que es la religión como tal. Pero no nos vamos a meter en este tema de hablar, digamos, de una manera muy profunda y todo lo que es la religión o de la religiosidad, porque yo creo que eso ya lo conocemos, ya lo sabemos, la mayoría de nosotros. Y pues, repito, por eso el Señor dio tan fuertemente, y contra los que más fuertemente habló fue contra los religiosos de la época, y sigue hablando contra el religioso porque la palabra es viva y es eficaz y todos los días es presente. ¿Ok? Dice el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que no reconozcan a Yeshua como el Mesías, el enviado de Dios. Aquí nos encontramos con algo, iglesia, que es Juan capítulo 14, versículo 6, donde el Señor le dijo ahí a todos los que le estaban escuchando, a sus discípulos y a todos los demás que escuchaban. Jesús les dijo muy claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí voy a tomarme, ¿no?, una frase bien bonita que le escuché en una ocasión a este gran predicador de Derek Prince, que dice que Jesucristo es el camino, la meta es el Padre. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Para llegar al Padre es indudablemente necesario, es el requisito del Padre, que hay que entrar a través de Jesús. ¿Cómo se entra a través de Jesús? O sea, a través de la fe en Jesús. A través de la fe en Jesús, de haber conocido, de haber reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el enviado del Padre para hallar salvación en Él, porque Él es la cura contra el pecado. Así como ahorita se anda buscando y en este tiempo que han sacado ya una cantidad algo amplia de vacunas contra el COVID, y ahora están buscando vacunas que, digamos, que tengan la capacidad de contrarrestar varias manifestaciones o ramificaciones del COVID, como lo estamos viendo ahora, que la cepa de Brasil, que la cepa del Reino Unido, todas esas cuestiones. Entonces, asimismo, el Señor Jesucristo, contra esa enfermedad, contra ese virus llamado pecado,
es el remedio eficaz, el único remedio eficaz dado por el Padre contra el pecado. Por eso dice Juan el Bautista cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? La incredulidad, el negar a Cristo como Hijo de Dios. Ese es el pecado que vino Yeshua a quitar. ¿Ok? Por eso, te repito, Juan el Bautista lo presenta como el remedio para el pecado de la humanidad. Pero bueno, te repito esta frase que me gustó mucho. Jesucristo es el camino, la meta es el Padre, porque la meta, lo que andamos buscando es llegar, es alcanzar, ¿no? Vida eterna, o sea, ya tenemos vida eterna, amén. ¿Qué estamos haciendo? Perseverando en ella para que cuando todo este capítulo se cierre, de manera colectiva, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, o simplemente con que el Señor nos llame a nosotros, primero que a otros, lo que tenemos en nosotros es la esperanza, la fiel esperanza y la certeza, como hemos querido en Jesús HaMashiach, que vamos a encontrarnos con el Padre, ¿ok? Así es que esa es la meta, iglesia, y por esa meta es que tenemos que luchar cada y todos los días porque es lo que tenemos que alcanzar en el Señor, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar precisamente esa meta, cómo alcanzar de manera plena y tener la confianza y la seguridad de esa meta. Todo esto, iglesia, ya lo había hecho en otras ocasiones y te lo repito, la escritura, la Biblia, por más que quieran algunos desvirtuarla, lo que está consignado, lo que el Padre habló y que permitió que estuviese aquí, es la palabra del Señor, es el testimonio del Padre Eterno y es la guía que el Padre nos da para alcanzar aquella meta. ¿Ok? Así es que en esto que el Señor habló, acompáñame por favor a Isaías capítulo 32, versículos del 1 al 8. Isaías capítulo 32, versículos del 1 al 8. Los que están siempre pues tomando nota ahí, aquellos que tienen la escritura ahí en sus manos, Isaías capítulo 32, versículos del 1 al 8. A ver lo que dice la escritura. Aquí dice lo siguiente: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Para justicia reinará un rey. Cristo, nuestra justicia, está claro, porque Él es el que nos justifica. Amén. Pero nos dice la escritura aquí, y príncipes presidirán en juicio. Príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los hijos del rey. Esos son los príncipes. Lo vemos en lo secular. Entonces, tú y yo somos príncipes por cuanto hemos sido adoptados, hijos, hemos sido adoptados por el rey. Ahora somos hijos del rey, por lo cual somos príncipes. Pero está diciendo aquí una cláusula: presidirán, o sea, serán puestos, serán exaltados, serán puestos por encima, serán hechos visibles, pero debemos hacerlo en juicio, y esto es muy importante, iglesia. Ya vamos a entrar en más profundidad en esto. Versículo 2: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Yahweh, dejando vacía el alma hambrienta
y quitando la bebida del sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aleluya. Gloria al Señor y Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a tratar de desglosar esto. Dice aquí, versículo 1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Cristo vino para mostrar la justicia del Padre porque había una imagen desdibujada de lo que era Dios como Padre, Yahweh, el Padre eterno. Había una imagen de que simplemente era el castigador, el opresor, el sin piedad, y muchos están basados en esta imagen del Padre. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas, de hecho, algunos bien intelectuales, que no coinciden como el Señor aparece en el Antiguo Testamento como le conocemos, porque es un rey, como rey aplica justicia. Iglesia, la justicia del Padre no ha cambiado. Lo único que sucede es que ahora el Padre dio un sustituto por el pecado. O sea, por eso Isaías 53 y 54 habla muy claramente esto. Y en el 53 dice más claramente que el pago de la justicia fue sobre él. O sea, él fue herido por tu pecado, herido por mi pecado, herido por nuestras transgresiones, por las injusticias que nosotros cometíamos. Él pagó y la justicia del Padre no ha cambiado, sigue siendo igual. Por eso todo aquel que quiera ser libre, guardado y resguardado del día de la ira, porque viene el día y la ira de Yahweh está ya profetizado y sabemos que todo lo que el Padre ha dicho se va a cumplir. Entonces nosotros venimos delante del Padre es basados, repito, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, no en nuestra justicia, no en nuestras obras, sino en la justicia que representa Cristo para el Padre o para el mundo mejor de parte del Padre, y además vamos basados no en nuestras obras, sino en lo que hizo Yeshua al aceptar morir por nosotros y por toda la humanidad. Miren, la salvación está dada para toda la humanidad, solo que hay quienes no la quieren recibir. Lo leímos ahora ahí en Mateo capítulo 23. Quiero volvértelo a leer. Dice el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? El Señor todos los días quiere juntar un pueblo para sí. Quiere juntar hijos para llevarlos a la gloria, como la gallina junta a sus polluelos, dice ahí, debajo de sus alas, pero no quieren. Hay personas que realmente no quieren porque ya entendieron el mensaje. O sea, recibieron el mensaje y lo entendieron. Pero su iniquidad, su maldad, su manera que quieren de vivir la vida les impide reconocer a Yeshua como Señor. Esto lo hablamos en una ocasión y creo que en otras ocasiones he echado, digamos, mano de esta predicación que en alguna vez el Señor me concedió traer a la iglesia. Y es que dice la escritura allá en Malaquías, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Nadie puede decir que Yeshua es su Señor si no está buscando honrarlo. Es mentiroso. Eso es lo que la escritura dice aquí. Entonces, aquí está diciendo en Isaías 32, dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Primero, el Señor, el Padre Yahweh, nos dio a Yeshua para que fuera nuestra justicia, para que nos tipicara, pero a la vez dice que Yeshua reina con justicia porque Él es justo. Y ahí es donde está
el grueso, digamos, de lo que el Padre nos trae o nos está concediendo hoy. Justicia, justos. Y príncipes presidirán en juicio. Ya vimos que el príncipe es el hijo del rey y nosotros debemos presidir en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿Qué significa esto? Todo aquel, todo aquel que confiesa a Yeshua ya tiene un escondedero. O sea, ya tiene a dónde recurrir. Ya tiene quien lo cobije y quien lo guarde. Por eso, iglesia, tú y yo no podemos caminar en miedos, en temores, en ninguna de esas manifestaciones que son contrarias a la fe y a la confianza que tenemos depositada en el Señor. Una cosa es ser sabios, la manera de actuar. Eso es otra cosa. Otra cosa es andar con miedos. Con miedos no vamos a caminar. El miedo, dice la escritura, nos tiende lazos, o sea, nos impide avanzar, nos impide crecer, nos impide manifestar la fe en aquel en el cual hemos creído, en Yeshua, el Mesías. Entonces, yo debo caminar en la plena certidumbre de la fe que tengo. El apóstol Pablo y yo estando plenamente persuadido de esto. Nosotros tenemos que estar persuadidos de que Yeshua es nuestro Señor y si Él reina en nosotros, va a reinar con justicia. O sea, Él va a manifestar la justicia del Padre sobre tu vida y mi vida. Por eso hemos de ser imitadores de Él en lo que refiere a la justicia. Caminar en justicia. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Si tú y yo hemos sido justificados, tenemos que caminar en la fe y por la fe. Para aquel que tiene su fe puesta en Yeshua, entonces Yeshua va a poder cumplir esto a su favor. ¿Qué va a hacer? Escondedero contra el viento y dice que es un refugio contra el turbión. Ahora dice como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No sé si ustedes han tenido la ocasión de salir de pronto al campo o mirar en los potreros. Hay unos que otros árboles, generalmente pues son árboles frondosos como las ceibas y otros tipos de árboles que como son frondosos extienden sus ramas hacia los lados y ahí se acostumbra a colocar las canoas, ¿no? Para que los animales se abreven, o sea, así el agua no se les calienta y también pues el cuido que se llama que se les echa. Hay unos concentrados que se llaman especiales que se le dan pues al ganado y ahí es donde ellos se meten. Si hemos visto, a mí me gustaba mucho, era un programa que era África en el Serengeti que se llamaba así, de Discovery Channel, donde pasaban todo lo que era la llanura esta del Serengeti, que así se llama, y entonces ahí, o el desierto, cuando hacen esos soles inclementes en el desierto, pues del Sahara y todo esto, pasaban muchos programas, y la gente busca cualquier sombrita e igual los animales, porque son llanuras de pastos, pero digamos los árboles como tal frondosos son escasos. Entonces, debajo de esas sombras corrían muchos animales a meterse ahí. Eso es lo que está diciendo la escritura, digamos, mostrándonos a Yeshua de esa forma. Iglesia, voy a decirte esto. Cada día, para ti y para mí, que hemos creído en Yeshua como Señor y como Salvador, las cosas van a tender y ya están tendiendo, escúchame esto, a apretarse a nosotros. ¿Por qué? Porque cada día la humanidad es más inicua, la humanidad es más dura de corazón y la humanidad cada día quiere menos conocer del Señor. Esa es la realidad. Y lo dijo también el Espíritu a través del apóstol Pablo. En los postreros días los hombres serán totalmente impíos, apartados, alejados de Dios.
no querrán saber del Señor. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Como cada día más y más todo lo que tiene que ver con el Señor es censurado. Lo que tiene que ver con la carne y sus placeres cada día es más aceptado. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, solo nuestra fe en Yeshua, solo nuestra fe en el Maestro, en aquel que con su propia vida vino a enseñarnos y a mostrarnos cómo y qué debe ser la relación con el Padre, solo ahí nosotros vamos a poder perseverar, como dice Mateo 24:13, hasta el fin. Recuérdate que Mateo 24:12 dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Sí o no que lo dice? Pero dice el Mateo 24:13, dice solo, dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuérdate, Cristo es el camino, pero la meta es el Padre. El Señor Jesucristo lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, yo soy el camino y la verdad y la vida para llegar al Padre, pero la meta precisamente que ustedes lleguen al Padre, al conocimiento del Padre, te repito, porque había una imagen desdibujada de quién realmente era el Padre Yahweh Todopoderoso. Entonces, cuando dice aquí el versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Quiere decir que solo quien vea y reconozca en Yeshua todo esto que está diciendo aquí va a poder vivir bajo la justicia del reino, porque recuerda, la justicia del reino se hace manifiesta por fe y para fe. Iglesia, por eso nos dicen locos. Precisamente por eso es que nos dicen locos. Yo creo que todos nosotros alcanzamos a escuchar o hemos oído de alguna u otra manera que antes se decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Claro que sí, porque a todo aquel que va en contravía de lo que es la vida mundana, de lo que es la vida licenciosa y carnal, se le dice loco, porque vamos en contracorriente. Y es ahí donde el Señor quiere que tú y yo nos mantengamos, iglesia, en contracorriente o en contra de la corriente de este mundo, del sistema de este mundo. Y te repito, es muy importante que tú y yo nos afiancemos en este principio, porque afianzados en ese principio es que vamos a poder vencer cada día y todos los días, simplemente confiados y confiando en el Señor. No importa qué tan alto se levanten las ondas, no importa qué tanto se remuevan las cosas, cuando tú y yo estamos aferrados en aquel que es el príncipe que reina con justicia, sabemos que la justicia del reino está a nuestro favor y que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro estandarte y que Él es nuestra provisión. Y sabiendo esto, vamos a entender que fuera del Señor, hombre, no necesitamos nada, y que si algo queremos, que si algo deseamos, porque no quiere decir esto que no podemos anhelar ni desear cosas, quiere decir esto que lo vamos a anhelar y lo vamos a desear dentro de sus principios, dentro de los parámetros de la fe que es en Yeshua HaMashiach. Y algo bien importante aquí, iglesia, que es lo que es la justicia del Padre. En una ocasión dijimos, y esto se enseñó, que ser justo es darle a cada quien lo que se merece. Así que saltemos ahí al versículo 4, y el corazón de los necios entenderá para saber. Eso pasó con nosotros. Nuestro corazón entendió y supo quién era Yeshua. Bueno, y eso nos llevó a la conversión. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Ahora nos hemos hecho unos defensores de la palabra del evangelio. Donde quiera que alguien nos demanda de nuestra fe, estamos preparados para decir, yo creo en Yeshua, yo creo en el Maestro por esto, por aquello y por aquello y por aquello. ¿Sí o no que
ahora podemos defender a lo que antes de pronto hasta atacábamos, ¿ok? Pero el versículo 5 dice aquí, el ruin nunca más será llamado generoso. Esto fue lo que causó gran roncha entre la clase religiosa de la época, cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Yeshua le llama a cada cosa tal cual es. Y esto es lo que molesta precisamente. Cuando tú le dices al borracho que es un borracho y que la Biblia dice que el borracho no entrará al reino de los cielos, generalmente se enojan. Su alma, su carne, mejor se alborota, porque la carne se siente amenazada, porque le están atacando un placer, algo que a la carne le gusta, algo que a la carne la hace sentir completa y plena. Y así pasa con los diferentes pecados, con los diferentes vicios, con las diferentes tendencias que hay en las personas. Eso pasa, pero el Señor es claro, iglesia. La palabra es clara. Dice el versículo 5, el ruin nunca más será llamado generoso. ¿Qué tenía? Para la gente, los fariseos que hacían tanta laraca y que cogían y tiraban sus monedas desde lejos para que sonaran. Por eso nosotros debemos caminar en la justicia que es conforme el justo. ¿Cuál es el justo? Yeshua Hamashia, aquel que no cometió pecado. Y dice aquí porque el ruin nunca más será llamado generoso. Mateo capítulo 23, te recomiendo que lo leas todo para que veas todo lo que el Señor se va en contra de la clase religiosa. Y a nosotros, el pueblo del Señor, quieren meternos dentro de esa clase religiosa porque necesitan acomodarnos de alguna forma o de otra forma quitarnos la estima o lastimarnos y lesionarnos, iglesia, para que no sobresalgamos. La Biblia nos dice que vamos a ser exaltados. ¿Exaltados por quién? Por el Señor. Vamos a ser exaltados por el Señor. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con su pueblo, con la iglesia, que seamos exaltados, no por los hombres, sino de parte de Él. Y decirle, cuando la Escritura nos dice que somos exaltados, quiere decir que vamos a estar por encima, no en orgullo, no, sino que el mismo Padre va a hacer que estemos por encima de lo que se mueve en esta tierra. Lo mismo que hace el águila, se remonta sobre la tormenta y desde ahí tiene una vista clara hacia lo que está pasando. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo y conmigo, iglesia. Por eso, te repito, iglesia, es tan importante que tú y yo caminemos en la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del reino. Solo aquel que entiende esto va a presidir en juicio, y todo aquel que preside en juicio, entonces Cristo le va a ser escondedero contra el viento y refugio contra el turbión, perdón, y va a ser arroyos de agua en tierra de sequedad y sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Lo que está manifestando este versículo 2 aquí, iglesia, es la realidad de lo que estamos viviendo hoy por hoy y se seguirá viviendo a como pasen los años, y esto será incrementado. Porque cada día, lo vemos en la parte física, cada día la tierra se queda más seca. Cada día se extienden los desiertos sobre la parte seca y vemos cómo, algo que le han llamado calentamiento global, estamos viendo cómo los polos se están derritiendo. ¿Sabes qué es esto? Cumplimiento de la palabra del Señor. Porque está escrito, iglesia, dice, en la Biblia está escrito que islas desaparecerán, que las mismas costas van a ser removidas. Todo esto tiene que hacerse a través de la erosión que va causando el agua sobre la tierra. Entonces el mismo Padre es el que está permitiendo esto por la dureza del corazón del hombre, claro está. Pero cada día, lo estamos viendo, la tierra se convierte en un desierto. Y asimismo es lo que estamos viendo con las almas, iglesia, que cada día las almas se convierten en desiertos que no quieren recibir el agua de vida eterna que el Padre prometió que vendría sobre aquellos que crean.
Dice la escritura en el versículo 5, el ruin nunca más será llamado generoso. Y quiero hacerte énfasis en esto porque esto es lo que a muchos les duele, que la palabra viene a desenmascarar. La palabra viene a desenmascarar. La palabra viene a mostrar la realidad del corazón del hombre. Por eso cuando alguien te predique verdad y te esté hablando conforme en la palabra y tu corazón se inquiete, no de la mejor manera, sino que te sientas ofendido y hasta dolido por esa verdad que te están predicando, di, Señor, necesito de ti. Necesito salir de la religiosidad. Necesito realmente cambiar, ser transformado, porque si eres ruin, el Señor te va a decir que eres ruin. Así de sencillo. La palabra te va a decir que eres ruin. ¿Por qué? Porque el Padre anda buscando el arrepentimiento sincero de un pueblo que le adore y le adore de verdad y realmente como tiene que ser. Malaquías, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Ten en cuenta esto. Esta palabra no es para el mundo. Esta palabra es para la iglesia. Y esta palabra que está contenida aquí, dice, ahí tiene un subtítulo que dice, Yahweh reprende a los sacerdotes. Y recuérdate que la escritura nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes a todos nosotros los creyentes. Dice aquí, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Por eso quiero repetirte esto. La escritura no se guarda nada con ninguno de nosotros y menos con los hijos, porque nosotros los hijos, los que hemos creído en el Señor, son los primeros sobre los cuales el Padre tiene puestos sus ojos. Para condenarte, no. Recuerda, ya Cristo te sacó del día de la ira, pero sí para llevarte a una perfección en Yeshua, el Mesías. Salmos capítulo 32, versículo 8 dice, sobre ti he puesto mis ojos, dice la escritura. Te guiaré, te enseñaré el camino por donde debes andar, pero el próximo versículo dice, no seáis como el caballo o como el mulo que necesitan de cabresto, porque si no, no se acercan a ti. Malaquías, lo acabo de leer, si yo soy padre, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Ese es el llamado, iglesia, que el Padre está haciendo a la iglesia en este tiempo. A toda la iglesia. Esto nomás no es para la iglesia, la promesa, o para nosotros nomás, no es el llamado a toda la iglesia. Déjame decirte que es el llamado, digamos, universal a la iglesia, máxime en estos tiempos, porque cada día, iglesia, te repito, se va a sentir el apretón del ruin sobre el justo. Y es necesario que esto pase porque el mismo Padre lo está permitiendo. El mismo Padre está concediendo esto porque es para salvación de las almas, para acabar de perfeccionar su pueblo, la iglesia, y para abrir de esta forma la puerta o para extender la gracia mejor, porque la puerta de salvación ya está abierta. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? Que lleva a la salvación, a la vida eterna. ¿Ok? Entonces, esto hace que más personas vayan y sean conmovidas a un arrepentimiento. Paradójico y lógico, como quiera llamarse, sí, pero lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando sobre la iglesia vino la gran persecución que se dio, muchas más personas creyeron en Yeshua como hijo de Dios. Muchas más personas se arrepintieron y creyeron en Yeshua. ¿Sabes por qué? Porque veían la determinación de ese pueblo, veían la determinación de esos locos llamados cristianos o los del camino, como se les conocía, los veían que entre más eran perseguidos, más se multiplicaban y más expresaban su fe
en Yeshua. Es necesario, iglesia, que todo esto que se está levantando y todo el revolcón que viene es necesario para la salvación de las almas. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Una posición de agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque somos herramientas del reino de los cielos para la salvación de las almas. Recuérdate que el negocio del Padre es la salvación de las almas. Cuando Jesús se quedó después del censo y María y José empezaron a buscarlo, dice que se volvieron, lo encontraron con los sacerdotes. María un poco alterada le llamó la atención y Jesús llega y le dice, mujer, tú sabes que en los negocios de mi padre me es necesario o me toca estar. ¿Cuál era el negocio del padre? Jesús lo dejó claro. Enseñar, enseñar, instruir, capacitar a las almas sobre lo que es el reino de los cielos, sobre lo que es o quién es realmente el Padre de la gloria. La gente cree tener conocimiento y quiere saber quién es Dios, pero cuando tú te pones a hablar con alguien de una manera concienzuda, detallada, no tienen ni idea realmente de quién es Dios. Le pasa lo que le pasaba a Job, de oídas han oído, pero realmente no han visto a Dios actuar ni manifestarse en sus vidas. Tú y yo hemos visto actuar a Dios. Tú y yo hemos visto al Padre manifestarse en nuestras vidas. Por eso es que tu testimonio es tan valioso, iglesia. Por eso precisamente es que hemos buscar nosotros, por favor, caminar en la justicia en la cual fuimos instruidos para que caminemos como conviene a ti y a mí, conviene a nosotros como la iglesia del Señor, caminar para así darle la oportunidad a otros de que conozcan, de que se arrepientan, de que se conviertan de su mala manera de vivir, porque es el grito, si podemos decirlo así, el grito que da el Espíritu Santo a las almas, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. ¿Dónde vemos esos tiempos de refrigerio manifiestos? En el versículo 2, cuando dice que el Señor será escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, arroyo en aguas de tierra de sequedad y sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso y mucho más es el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el mundo no lo está conociendo, no lo está viendo como realmente es. El mundo lo sigue viendo como aquel casi loco que vino y se hizo matar en una cruz. No, el Señor es más. Y mira lo que termina diciendo el versículo 5, ni el tramposo será llamado espléndido. Si ves que el Señor llama las cosas como son. Y es ahí donde tal vez nosotros en ocasiones erramos, iglesia. Porque a veces queremos masillar un poquito las cosas para que no sonen tan fuerte. Y yo no veo esa actitud en el Señor Jesucristo. Y es el amor manifiesto del Padre. Y yo no esa actitud de mancillar las cosas, de ponerle ahí como masilla, ahí como para que, no, 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 nada. Dice las cosas tan cual son, de manera en ocasiones muy crudas, las dice, pero eso era lo que conmovía y llamaba a las almas. ¿Sabes? Presta atención en algo, iglesia. Presta atención a esta palabra. Mira de qué forma el Señor tal vez te ha venido hablando. Con mucho amor, pero de manera cruda. Con mucho amor, pero mostrándote realmente quién eres delante de Él. No importa quiénes seamos delante de los hombres, sino quién somos delante de Él. Yo delante de los hombres, por ser pastor, soy un ladrón, soy un mentiroso. Por ser pastor, por haber sido llamado por el Padre para pastorear, ya ante los ojos de la gente del mundo soy un ladrón, ya soy un vividor, ya soy uno que vive de la fe de las personas. A mí no me importa eso. Lo importante y realmente importante para mí es quién soy delante del Señor. O sea, con qué conciencia estoy haciendo lo que estoy haciendo. Con cuál es la motivación principal de hacer lo que hago. ¿Cuál es la motivación principal de estar hoy aquí a través
del internet, llevando la palabra del Señor a tantas personas que la están escuchando y a otros que la van a escuchar luego a través de los canales de comunicación que tenemos en la iglesia. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Eso es lo importante, iglesia. Eso quiero dejártelo hoy a meditar ahí en tu corazón. Que medites sobre eso. Recuerda, es un rey justo. Y justicia es darle a cada quien lo que se merece, lo que le atañe. ¿Conforme a qué? A sus obras, a sus hechos. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Gloria al Señor, nosotros ya no vamos a presentarnos delante del juicio de condenación de salvación. No, ya estamos en la salvación y vamos recorriendo, permaneciendo y perseverando en la salvación. Gloria al Señor. Por eso te quiero exhortar, iglesia, no te sueltes de la mano del Señor. No dejes al Señor por nada de este mundo. No dejes al Señor por dura que parezca, que se pongan las cosas, que se ponga la vida. No, no, no. Recuerda lo que hablábamos el jueves anterior y lo que hablamos antes, el domingo anterior, con la parábola de la semilla, cuando el Señor enseña la parábola de la semilla. No seamos de aquellos que son sembrados en pedregales, que cuando vienen las cosas, en un momento determinado se levantan las cosas. Cuando las cosas no están como quisiéramos, deseamos que estén, entonces dice que simplemente dejamos porque ya. No, no, no. Nosotros, dice la Escritura, somos de los que perseveramos para la salvación de nuestras almas. Nosotros no somos de los que retroceden. No, Señor. Tú y yo no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que perseveran para la salvación del alma. Así lo dice la Escritura, ¿ok? Entonces, acompáñame a un momento a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer ahí el versículo 6 y el versículo 7, ¿ok? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Mira, el principado sobre su hombro. Está diciendo que este es el hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, de Yahweh, o de Yahweh, o de Yahvé, como dicen otros, del creador y formador de todas las cosas. Por eso él nació con el principado sobre su hombro, porque era el hijo y es y será el hijo de Dios. Y dice, sí, continúa diciendo ahí, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí es donde algunos se confunden. Todas estas son las características del Padre. Claro, mis hijos, por ser salidos, por ser mi simiente, tienen las características genéticas mías. Si no, no serían mis hijos. Si no, no serían mis hijos, ¿sí o no? Y ves que cuando un niño es adoptado, metido y traído a un hogar nuevo, este niño, esta niña, quien quiera que sea, empieza a absorber y a tomar las características, la forma de actuar, de pensar, de vivir del hogar que lo adoptó. Ahí estamos nosotros. Nosotros nos habíamos descarriado, perdidos. Simplemente éramos criaturas de Dios y al llegar a Cristo, Juan 1:12, a todos los que creen, a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora que somos hijos, debemos nosotros aprender a absorber, vivir como la familia que nos adoptó. ¿Cuál es la familia? Hombre, la familia celestial. O sea, el Padre nos tomó, nos adoptó y ahora nos corresponde a nosotros aprender a vivir conforme lo celestial. Aquí en la tierra tenemos que aprender a ir conforme lo celestial. Por eso quiero repetirte lo que te dije en principio. Esto es de fe.
y funciona a través de la fe. Ahí es donde, te repito, nos dicen locos, pero nosotros estamos viendo el resultado de nuestra fe cada día. Entonces Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre milagro, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque en todo se identificaba con el Padre. Por eso la Escritura dice que nadie puede ir al Padre sino por Yeshua, porque ahora nosotros nos identificamos con Yeshua, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Versículo 7 de Isaías 9. Lo debilitado de su imperio y la paz no tendrán límite. Cuando está hablando de lo dilatado, algo que se dilata es algo que se extiende. Tiene la capacidad de extenderse hasta dar cobertura a todo aquello que quiere coberturar. O sea, se extiende, se expande. Eso fue lo que pasó con Jesús aquí en la tierra y que la clase religiosa de la época no pudo entender. Claro, el pueblo, nuestros hermanos judíos, porque son nuestros hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Ok? Todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre, dijo el Señor Jesucristo, Juan 8, 40 al 44. Los religiosos de la época acusaron a Jesús de ser un hijo de fornicación. Dijeron, nosotros un padre tenemos a Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos a Abraham. Y el Señor les contesta, si fuerais hijos de Abraham, no buscaríais matarme. ¿Por qué? ¿Por cuál obra me quieren matar? Dios, si vuestro padre fuera Dios, ustedes no harían lo que están haciendo. ¿Sabes qué les digo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, una frase fuerte. Por eso te estoy diciendo, lo leíamos ahora en Isaías 32. El ruin será llamado ruin. ¿A qué malo no se le dirá más espléndido? Qué bueno, qué bondadoso. No. Yo no puedo decir que es alguien que quiere imitar a Robin Hood, como, ¿no? Que robaba para dar al pobre, está haciendo bien. No, iglesia, no. Esto es de mucho cuidado, iglesia. Ya tuvimos una experiencia amarga en Colombia a través del narcotráfico. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Y lo seguimos viviendo. Y cae esta peste, se extiende más sobre el mundo entero. Aquel que use de estas cosas para ayudar a 3 o 4, no se le puede llamar noble. No se le puede decir que está haciendo algo bien. Yo no necesito hacer el mal para manifestar el bien. Al contrario, yo hago el bien para callar el mal. Eso tiene que quedar claro. Y esto es lo que no se ha podido entender, te repito, porque los religiosos de la época no pudieron entender que lo que ellos llamaban como una dilación, cuando la ley vino a ser cortada, las manifestaciones religiosas vinieron a ser cortadas. Cuando la ley ceremonial, el Señor dijo hasta aquí. Cuando ya se vio que para ser un sacerdote no se necesita sino ser del linaje de Cristo, o sea, la fe de creer en el Mesías, y que no necesitamos el efod y la mitra y los calzoncillos blancos, que todo eso eran simbolismos simplemente de aquel sacerdote, del sumo sacerdote Yeshua. Todo eso era simbolismo. Entonces no pudieron entender que ni era un hombre tan sencillo a enseñar realmente quién era Dios. Y mira esta paradoja. Y Jesús se las dijo. Viene Juan, que ni comía ni bebía, y lo menospreciaron. Le dijeron loco, porque vestía pelo de cabra y comía por allá miel y langostas. Viene ahora Yeshua, que come y bebe, no que fuera un borracho, sino que le dicen que come y bebe porque se sentaba y comía con los pecadores. Vemos por lo menos cuando van de Simón,
un pecador empedernido, cuando va a la casa de un publicano como Zaqueo y comparte con ellos. Entonces también lo criticaban, le decían comilón y bebelón. Por eso, iglesia, te repito, la imagen que los hombres tengan de nosotros no tiene que preocuparnos tanto si estamos haciendo el bien. Ojo, si estamos haciendo el bien. Pero mientras estemos buscando, iglesia, caminar en los caminos del Señor, en lo marcado, en lo estipulado por el Señor, mientras entendamos que vamos por el camino angosto y nuestros pies no se deslicen, hombre, sigue caminando, sigue batallando, porque lo que importante es lo que el Padre está viendo en ti. Eso es lo verdaderamente importante, ¿ok? Entonces, lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, en juicio y en justicia. Juan capítulo 14, versículos 6, 7 y 8. Y es necesario que yo me fuere, porque si no el Espíritu Santo no podría venir. Versículo 6. Cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? El Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creíamos en el Padre, en Cristo, y en cuanto no creen a Cristo, pues el Espíritu Santo los va a convencer de su pecado. ¿Ok? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado, y nada tiene Satanás contigo y conmigo. Es lo que tenemos que buscar nosotros, que nada tenga él con nosotros, o sea, que nada logre poner ni arraigar en nosotros. Y de justicia, porque él se va a presentar justo. El justo se presentó por nosotros los injustos para precisamente justificarnos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, y quiero repetirte esto, lo dilatado y su imperio, la dilatación que hay del reinado de Yeshua, de cómo se ha extendido el reinado de Yeshua, de cómo la misericordia se ha extendido, no es ocasión de pecar, no es ocasión de hacer lo malo, sino que es una ocasión de ser llamados que haya el arrepentimiento, a que nuestro corazón sea compungido y a que nosotros entendamos del gran privilegio que tenemos, iglesia, de ser hijos de Dios. ¿Ok? De ser hijos de Dios. Hijos por cuanto, repito, Juan 1:12, creímos en Yeshua como Señor y Salvador. Entonces, mira lo bonito de esto. Proverbios capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice aquí, torre fuerte es el nombre de Yahweh. Proverbios 18, 10 al 12. Torre fuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál es el justo? Ya lo vimos. Aquellos que Yeshua nos justificó con su muerte en el Calvario, en el madero en el Calvario. Nosotros podemos correr a Yahweh y él es nuestra torre fuerte. Nos metemos, estamos en él y ahí dice que él que nos levanta. ¿Ok? ¿Te sientes quebrantado? ¿Te sientes oprimido? ¿Te sientes indigno de tanta gracia y de tanto amor? A veces sucede. El enemigo viene y engaña las mentes de las personas y los hace sentirse indignos de todo lo que han recibido y lo que están recibiendo de parte del Señor, porque de pronto se equivocaron, fallaron en algo. Déjame decirte o recordarte esto, que cada vez que tú te equivoques en algo, corre, corre. Mira lo que dice, torre fuerte el nombre de Jehová, a él correrá, a él correrá. Tú fuiste justificado por la fe en Yeshua. Si te equivocas, corre a él. No sigas caminando en tu pecado, en tu maldad, en tu iniquidad. No te des abarrotar de esos pensamientos del maligno que te dicen que ya no hay nada que hacer. Al contrario, hay mucho que hacer y lo primero es correr, correr, correr a él, pedir perdón, arrepentirte, confesar y arrepentirte. Recuerda que arrepentimiento es lo mismo que cambio de dirección o un giro de 180 grados. Ya no seguir caminando en dirección del pecado, sino que darle la espalda al pecado y caminar en dirección a Yeshua, al Padre Salvador.
Eso es. Torre fuerte es el Señor. ¿Te sientes asediado? Torre fuerte es Yahweh. ¿Te sientes sin fuerzas? Torre fuerte es Yahweh. Dice que el justo corre y es levantado. ¿Te sientes desanimado? Torre fuerte es Yahweh y levanta al justo. Recuerda, si 7 veces cayere justo, con todo Yahweh lo levantará. Y esto es lo que el enemigo odia. ¿Sabes qué dice él? Que él falló una sola vez y no hubo más para él. Pero dice la escritura que al que más se le da, más se le demandará. Ahí está. Alguien una vez me preguntaba, bueno, pero ¿por qué esto? Al que más se le da, más se le demandará. A nosotros se nos ha dado tanta gracia y tanto favor que por eso la demanda del Padre sobre nosotros, iglesia, también es fuerte. Es fuerte. Esa es la realidad. Cristo no es agente de pecado. Dice la escritura que cuando Él vuelva, vendrá sin relación con el pecado. La primera venida de Yeshua fue con relación al pecado porque vino a quitar el pecado del mundo. La segunda, nada que ver. Una vez el pastor Yuri nos predicaba una hermosa predicación, yo la recuerdo mucho, de quién es Yeshua ahora, de cómo lo vio Juan cuando estaba en la isla de Pasmos, prisionero, cuando escribió el Apocalipsis. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver cuando dice la revelación de Yeshua a Juan el apóstol Juan. Nada que ver. Eso mismo vivió Pedro, Jacob y Juan. Mateo 17 en el monte de la transfiguración. Jesús se transfiguró delante de ellos que le vieron el cuerpo realmente tal cual era, lleno de luz, refulgente, resplandeciente, que se turbaron. Y el único que se atrevió fue a hablar fue Pedro. Dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Haremos 3 enramadas, como si a ellos los fatigara el sol. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Se presentaron Elías y Moisés. Y Pedro fue tanta la turbación de ver tanta gloria que lo único que se le ocurrió fue eso. Vamos a hacer una ramadita, vamos a atenderlos bien. Porque lo celestial, tener contacto, iglesia, con lo celestial es lo más agradable e impactante. Y eso es lo que el Padre quiere con nosotros, iglesia. Mostrarnos cada día lo celestial. Te repito, para que no andes en temores, en miedos, ni tampoco dejándonos seducir por el pecado. Iglesia, tenemos una lucha de fe cada día. Y esa lucha de fe tenemos que pelearla todos los días tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Recordando que tenemos al Rey justo en nuestro lado. Recordándonos, como dice Isaías 9, 6 y 7 que lo leímos. Un niño nos es dado, hijo nos es nacido, pero un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Él es príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, consejero admirable. Él es todo. Por eso es que decimos y lo decimos claramente, el que tiene a Yeshua lo tiene todo, pero tenemos que empoderarnos. Tomemos esta frase tan de moda, empoderarnos de esa realidad. Esto no puede ser algo que se dice de boca, sino que es algo que tiene que vivirse. Y más en estos tiempos tenemos que vivir esto. Entre más pasa el tiempo, más tu fe y mi fe, más la fe en esta tierra será atacada. Recordemos que se aproxima o viene lo que es el ecumenismo, donde se va a implantar una sola religión. Y con esa sola religión, por eso ya se están haciendo movimientos, iglesia, todo comienza con una educación global. Ya yo te estoy hablando la vez pasada de esto. Ya se está, porque es a través de la educación global que se va a instaurar un pensamiento, una forma de ver las cosas, donde todo aquel que no cuadre en ese sistema, pues va a ser declarado enemigo y perseguido. Y eso ya no está lejos, ya lo estamos viendo. Así es que necesitamos
perseverar y fortalecernos en fe. ¿Ok? Dice el versículo 10, te lo quiero volver a leer de Proverbios 18. Torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él correrá el justo y será levantado, levantado será, como dice la alabanza. Versículo 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. O sea, así se las imagina, que lo que tiene, lo que pone esta tierra va a ser un muro que lo va a proteger de todas las cosas. Nada más falso. Lo vimos ahorita, 2020, que acabó de pasar. Ricos, pobres, negros, blancos, indígenas, diferentes razas, posiciones sociales, diferentes formas diferentes de creer, religiones, porque eso sí es religión. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación con el Señor que es diferente. Todos ahí envueltos en una sola situación, tomados, cogidos por la cuestión de la pandemia, del COVID-19, como se le llamó. Y ahora vemos el mundo temblando nuevamente, porque resulta de que se levantó una variante aquí, se levantó una variante allá y se levantó una variante acullá. Veíamos ayer, no sé si viste las noticias, la alcaldesa, esta señora ahí alcaldesa de Bogotá, diciendo que murió una persona por la variación de Brasil. Voy a decirte esto, iglesia, para ir cerrando. Es muy necesario, que tú entiendas esto, que alguien puede esconderse aún debajo de las hendiduras de las peñas y de ahí va a ser sacado. Que no hay otra fortaleza inexpugnable como es la confianza y la fe en Yeshua. Esa es la que verdaderamente protege. Por eso dice aquí, versículo 11, no es lo material, ni es la relación o relaciones sociales que tengamos. Hay gente que vive, ¿no? Como buscando las palancas. No, espera, yo tengo una palanca por aquí y es que yo tengo una palanca y es que yo... No se trata de eso. Nuestra mayor riqueza tiene que ser la relación que tenemos con el Padre a través de Yeshua. Ahí está la verdadera riqueza, ahí está la verdadera protección. Por eso te estoy leyendo Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Yahweh. Tenemos que fortalecer nuestra confianza en Él, precisamente para captar, llamar la atención de la humanidad a que se vuelvan a Yeshua. Y tú y yo que ya nos volvimos a Yeshua, que tenemos la gracia del Padre concedida de volvernos a Yeshua, tenemos que perseverar en Él, en ese conocimiento y establecernos y estar firmes en esa fe que hemos alcanzado en Yeshua. Permanecer en ella, iglesia. Debemos permanecer en ella. Versículo 12 de Proverbios 18. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra es el abatimiento. O sea, no te preocupes. La iglesia y nuestra fe está sufriendo un abatimiento, pero dice ahí que eso es antes de la honra. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia va a ser levantada gloriosa. Gloriosa. Van a decir, esos locos tenían razón. Esos no estaban equivocados. Van a decir eso, iglesia. Así es que sostente y mantente firme en la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Persevera hasta el fin. Lucha cada día por defender tu fe. Ante quien quiera que te demande razón de tu fe, dile que tú crees porque sabes que la palabra es verdad, que se está cumpliendo, que se ha cumplido y que se va a cumplir. Habla de tu fe. Habla de lo que tú crees en Yeshua, en el Mesías. Da testimonio de lo que él ha hecho. No te calles los testimonios que él ha hecho. Compártelos, háblalos, diles a las personas. ¿Ok? Recuerda, esa es nuestra razón de ser. Mateo capítulo 28, la gran comisión. Ahí está. Claro y dicho por el Padre, dicho por Yeshua. Nuestro propósito de vida.
¿Con qué propósito fuiste llamado y con qué propósito fuiste escogido en este tiempo? ¿Con qué propósito se te abrió el cielo en este tiempo para que conocieras y aceptaras a Yeshua como Señor y Salvador? Con el propósito de que es testimonio en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. ¿Sí o no? Casi lo dijo. ¿Y qué podemos hablar sino lo que el Señor ha hecho en nosotros? No me digas que el Señor no ha hecho nada, porque lo harías mentiroso. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, iglesia.